Queridos amigos, bienvenidos a Así la compuse. José Antonio Hernández, el Pelado de México, los saluda y agradece como siempre que nos reciban en sus hogares a través de su Smart TV o de su dispositivo móvil. Muchísimas gracias. Hoy me ven vestido de charro porque vestirse de charro es vestirse de México. Hoy es 15 de septiembre para Anesma Networks, para todo nuestro país, y queremos que esta noche sea especial para todos los mexicanos, como es especial este programa. Un programa diferente, un programa que sí va a hablar de Así la compuse, pero con algo y una pues obra que todos los días está latente en el pueblo de México y que pues se hacen honores a la bandera y se canta el himno nacional, y justamente en las escuelas se canta el himno nacional porque es una obligación que los mexicanos tengamos que sabérnoslo. Pero para eso tenemos a un investigador maravilloso, un gran amigo mío, hermano de mi alma. Está Federico Vale con nosotros. Bienvenido, mi querido Federico, que es autor de este gran libro y que ha investigado por muchos años. 4 años has investigado lo que es el himno nacional. Y hoy, en Así la compuse, pues vamos a platicar del himno nacional de México, que pues aquí nos va a hacer el favor de abrir las cortinas de toda esa información que hay detrás del himno nacional. Mi querido hermano, primero también te agradezco el que me recibas aquí, que además yo sé de nuestra vocación mutua de promoción cultural mexicana desde distintas perspectivas, pero finalmente no distintas, yo creo que nada más desde otras ópticas, ¿no? Pero finalmente expresiones culturales que son muy importantes para cualquier mexicano, y que bien lo dices, efectivamente, sí fue una investigación de 4 años. Yo soy investigador del Archivo General de la Nación, del Palacio de Lecumberri, desde hace poco, desde 1998. Entonces, sin embargo, esto nació, tú lo sabes, soy periodista incluso de profesión, y iba a ser un reportaje, Te estoy dando el preámbulo para entrar en materia. Claro. Pero estaba haciendo un reportaje, yo fui director de radio, del sistema de radio y televisión del GDF en aquel entonces. Entonces, por cada rubro, digamos, de gobierno, había que hacer programas en materia del mes de la patria. Y en materia cultural, bueno, pues yo lo único que sabía, como todos los mexicanos, que el autor de la letra es Francisco González Bocanegra, pero el autor de la música es Jaime Nuno. Yo decía, ¿quién más? ¿No? O sea, porque sabemos que ellos ganaron, pero ¿quién más concursó? Y entonces me doy a la tarea, lo pregunto en un programa justamente el mes patrio en mi trabajo, en donde la estación de radio, que CDMX Radio se llamaba, y entonces, que yo la fundé, yo la diseñé, y entonces me doy a la tarea de irme, hago la entrevista y no me contesta una persona, no voy a decir quién, pero un alto funcionario, y entonces no me dice. Entonces me dijo, la verdad, me sé 2 o 3 nombres, pero no me sé los demás. Entonces le dije, no, sería interesante conocer precisamente los nombres de quién concursó. Para esto yo no sabía absolutamente nada, ¿eh? Igual que como todos los mexicanos que nada más sabemos que es Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra, pero párale de contar. ¿Sí? No sabemos más. No sabemos cuántos entraron a ese concurso. Sin duda. Y menos sus nombres. Bueno, yo pensé que me había evadido, como cualquier periodista. Dije, bueno, me evadió la pregunta, no sabe, desconoce. Y entonces, digamos que no posee información, ¿no? NPI. Y entonces yo dije, bueno, pues está evadiendo la pregunta. Esa tarde, José Antonio, amigos, voy al Archivo General de la Nación y entonces busco, la repetición de conceptos, en el buscador, concursantes del himno nacional, participantes, convocatoria, bla, 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 y no encuentro nada. Qué raro. Le pregunto, tú sabes que soy periodista de cultura, entonces le pregunto a directores de orquesta, no tienen información. Vaya, me decían 1 o 2, ¿no? Sé de 1 o 2. Decía, no, pero no puede ser que hayan sido nada más 2 o 3 concursantes. Entonces, desconozco. Voy al centro de investigación, un centro de investigación. Y entonces les digo y les planteo esto. Y me dicen, sí, como no, es una investigación que podríamos pasar algunos meses, le cuesta tal cantidad y todo. Le dije, a ver.
Le dije, o sea, ¿no hay la información? ¿No tienen la información? Y me dicen, no. Aquí a la mano así de, debe estar, pero no. Yo dije, es increíble, no puede ser. Entonces, de un reportaje, José Antonio, imagínate nada más, de un reportaje que iba a hacer, yo dije, no puede ser que nuestro himno no sepamos con precisión y con claridad quiénes fueron los participantes, cómo fue el proceso, no sé, todo. Y entonces me entero de eso, y entonces, lejos de ser un reportaje, se convirtió ya en una investigación, ya por curiosidad periodística, ya de como reto. Y así comienza la historia. Y entonces nos vas a ir compartiendo qué encuentras en Es esta correcto. investigación. Lo primero que encuentro, platicando con una gran amiga abogada de la UNAM, me dice, investigadora también, me dice, ¿por qué no buscas en el Diario Oficial de la Federación? Y entonces, por cierto, le mando un gran abrazo, pero en fin, el Diario Oficial de la Federación, ese archivo, porque tiene distintas áreas, está en el Archivo General de la Nación. Hay un archivo histórico del Archivo General de la Nación y hay un archivo en materia de obra pública y hay un archivo, en fin, es por áreas cuando es un investigador, y de pronto tienes acceso, ya cuando eres investigador formal, digamos, del Archivo General, tienes acceso a algunos, válgase igual, a algunos archivos que son cuidados y no por esconder información, sino que el estado natural, el estado físico de los archivos ya está muy deteriorado. Por decirte algo, está la primera carta de Cabildo del continente y se hizo en Veracruz. Órale. La primera carta de Cabildo, estamos hablando de algo muy, muy, muy importante. Cualquier alcaldía o municipio libre debe de tener un cabildo. Entonces, la primera carta de Cabildo que se hizo en el continente americano está en México y fue en Veracruz, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de información y el estado de esos documentos. Entonces, bueno, voy y efectivamente busco el Diario Oficial de la Federación. ¿En qué años? Y entonces otros músicos y otros historiadores también, o sea, yo preguntando por todos lados y todo el mundo, pues yo creo, pero datos fidedignos exactos. Datos duros no existían. No. Y entonces, fíjate, me dicen, no, 1853, 1854 más o menos. Y empiezo, fíjense nada más, empiezo el 1 de enero a investigar. En el Diario Oficial de la Federación son unos libros como de 1 metro de altura, como de medio de ancho, y uno los transporta en las salas de investigadores del archivo en carritos del súper, porque son pesadísimos. Son pesadísimos, sí. Y entonces pues hay que traerlos así, y en las mesas de trabajo pues es una mesa como de un comedor. Entonces, bueno, pues ahí con tapabocas en aquel entonces y nada. Pues a investigar uno por uno del tamaño de edictos. Cada edicto, ¿eh? Y comencé 1 de enero de 1853. Comencé 1 de enero, luego el 2 de enero, 3 de enero. Para darte una idea, yo avanzaba 1 o 2 diarios oficiales por día, por sesión. Por sesión. Por sesión. Evidentemente. ¿Y cuánto tiempo te duraba cada sesión? Yo no podía, no era diario. No era diario. O sea, porque además no ganaba yo tampoco dinero. Te iba a preguntar quién estaba financiando esto. Nadie. O sea, tú. Yo tú lo financiaste. Bueno, hubo momentos, de verdad, lo he dicho, por supuesto, y lo he declarado, y te lo digo, te lo confieso. Hubo momentos en que dije, me rindo. Porque fíjense nada más, encuentro hasta el 17 de noviembre de 1853. 17 de noviembre. Ya te habías aventado todos. Todo el año. Casi todo el año. Todo el año sin encontrar Nada. una pista. Una pista. Y entonces encuentro la convocatoria, que es del tamaño de un edicto, la convocatoria que publica el gobierno de Santa Anna, por eso el libro se llama así, y entonces el ministro de Fomento era... ahorita se los digo, que era el ministro de Fomento. Y entonces, ¿de aquel entonces? Miguel Lerdo de Tejada. Ah, don Miguel Lerdo de Tejada, que también era compositor, ¿no? Así es. Bueno, Sí. y era ingeniero civil, y era compositor también. Y él era, bueno, pues imagínense. Con velo, su faz hermosa. Perjura se llama esta canción, de Miguel Lerdo. Ya ves cómo somos muy buen equipo, ¿no? Porque entonces tú el canto y yo la parte literaria. Así es. Oye, y entonces,
Resulta que veo la convocatoria y la convocatoria trae una clave muy, 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 muy importante. Viene la foto, todas las fotos, todo, yo lo hice, las fotos yo las tomé. Son fotos originales del diario oficial de la Federación, donde dice, esta es la clave, ¿eh? Por si nos vamos a ir a corte, manda, porque si no, de una vez, de una vez te digo qué dice. A ver, dime qué dice y también quiero que nos compartas algo que es súper importante de cantar el himno nacional ante medios de difusión. A ver, dime qué dice y porque tiene que saber nuestro público que no se puede cantar todo el himno nacional ante medios de difusión masivos. Es correcto. Sí, es correcto. Bueno, primero, la convocatoria dice muy claramente, se convoca a los maestros literatos, digo palabras más, palabras menos, pues se convoca a todos los maestros literatos, poetas, a participar en el noble honor de para la letra del himno nacional. Una vez seleccionada la letra, se eliminarán estos trabajos y se darán 60 días para que comiencen a presentar los trabajos los maestros músicos, teniendo la misma suerte, es decir, los eliminarían después del concurso. Okay. Entonces, de esta manera, esa es la mecánica. Esa es la mecánica. Bueno, el acuerdo fue el 12 de noviembre de 1853, nada más que fíjense, porque para todo luego la gente que nos dedicamos a la historia o la gente que no se dedica a la historia no ubica que hay un contexto. Entonces, no era de que, oye, pues súbelo a la red y ya está publicado, ¿no? Claro, no. O sea, no, había acuerdos, qué sé yo, había cosas desfasadas, entonces se publica el 17, no el 12 cuando es el acuerdo. Okay. Pero el 17 se publica. Bueno, ahorita les sigo contando esa historia porque es maravillosa. De ahí se desprende todo, ahí fue donde realmente comenzó ya el trabajo, no solamente de investigación, sino ya a ir vaciando información, como lo hacemos cualquier escritor o cualquier investigador. Y la cuestión es que no se debe cantar, hay una restricción legal, de verdad, hay una restricción legal, no se debe cantar los párrafos que se refieren a Agustín de Iturbide y Antonio López de Santa Anna en lugares públicos o eventos públicos oficiales, no se debe hacer. Digo, si usted lo quiere cantar en su casa, por supuesto que lo puede hacer, sí, claro. Pero públicamente, en un evento público y formal, no se debe. Pues, queridos amigos, vamos a escuchar la primera parte del himno nacional. Aquí su servidor pues hizo la tarea no me lo sé completo, son 10 estrofas. Y el estribillo. Y el estribillo en cada intervención de cada estrofa. Entonces es una obra que dura 11 minutos. La vamos a seccionar aquí y vamos a omitir los versos que hablan de Santana y de Iturbide por restricción legal. ¿Sale? Muchísimas gracias. Vamos a escuchar la primera parte del himno nacional con su amigo El Pelao de México. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. En sangrientos combates los viste, por tu amor palpitando sus senos, arrostrar la metralla sereno y la muerte o la gloria buscar.
Si el recuerdo de antiguas hazañas de tus hijos inflama la mente, los recuerdos del triunfo tu frente volverán inmortales a ornar, volverán inmortales a ornar. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Como al golpe del rayo la encina se derrumba hasta el hondo torrente, la discordia vencida impotente a los pies del arcángel cayó. Ya no más de tus hijos la sangre se derrama en contienda de hermanos, solo encuentra el acero en sus manos quien tu nombre sagrado insultó, quien tu nombre sagrado insultó. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Pues ya estamos de regreso aquí, queridos amigos. ¿Qué les parecieron estas primeras estrofas del himno nacional? Y pues ahora con nuestro queridísimo Federico Vale, que es un hombre estudiadísimo, que tiene muchas cosas, ha ganado premios nacionales de periodismo, de locución. Un honor. De verdad es que es un honor estar contigo. Además somos compañeros de la Asociación Nacional de Locutores Por de México. supuesto, nuestra alma mater. Así es, le digamos. mandamos un saludo a Rosalía Boaún Sánchez, Un abrazo, nuestra por presidente supuesto. de la asociación, y continuamos con esta tarea tan importante. Ahora sí. Oye, perdón, de esos 10 estrofas, que lo dijiste antes de escucharlas, hoy utilizamos 4, que es la 1, 4, 5 y 10. Es correcto. Son las que utilizamos hoy. Hoy. Pero sí es importante eso que dijiste. Si la cantáramos completa, bueno, no te puedo 11 minutos. decir. Sí, imagínate, nada más. Entonces, bueno, pues sí está Y de medio- hecho, en los eventos que son, por ejemplo, cuando va a jugar la selección o una pelea de boxeo, nada más se utilizan 2 estrofas. veces dos. 2 estrofas, el coro de inicio, coro de Y se salida, equivocan. y luego no se la sabe. Y luego se Hay que equivocan. preguntarle a varios compañeros, a Coque Muñiz, a Julio Preciado y otros que... Sí, y además claro. hay una multa, ¿verdad? Eh, Hay una multa, yo sé que hay una multa por no cantarlo como debe de ser. Sí. Y sobre todo si es público. Mira, sí hay cierta, digamos, ligereza un poco, pero vaya, sí está establecido en la ley. O sea, sí debía de haber una penalización. Una penalización. Sí, como lo que te dije de cantarlo con todo e Iturbide y Santa Ana. Así es. Pero, digamos, hay casos en los que, bueno, ok, no pasa nada, ¿no? Pues vamos a continuar. El libro se llama, ya lo tomaron, pero se llama... Sí, se llama Memoria Sinfónica e Histórica de Himnos Nacionales de la convocatoria de Antonio López de Santa Ana, porque además, pues así es, y es un hecho, y es una convocatoria que ahí nos va a desembocar a varios temas, es una convocatoria que se hace en un periodo conservador. Definitivamente era la 11ª ocasión en la que Santa Ana era presidente, y la última. Entonces, además, 1848, la invasión estadounidense fue en 1846 a 1848. Perdemos más de la mitad del territorio nacional. Conste, 1848, 1853, o sea, a los 5 años, todavía no terminaban los 5 años, se convoca a esto. Había que convocar a la unidad, al amor, a la mexicanidad, a una serie, era una situación. Recuperar valores, ¿no? Sí, nosotros ahorita nos ponemos tristes por alguna situación de nuestro país, imagínense En aquel entonces. en ese momento, conste, ¿Qué por eso sucedió? lo hago, insisto mucho en esto por una cuestión también de profesión. Yo estudié sociología, no terminé, pero estudié también comunicación, esa sí terminé, pero sociología también estudié, y en eso te acostumbras mucho a contextualizar hechos, José Antonio. Y entonces, por ejemplo, un dato muy importante, no había luz.
conste, ¿eh? No había luz, No había energía no había eléctrica. transporte, no había coches, ¿no? La iluminación de ciertas calles del centro histórico eran a través de aceite de ballena, o bueno, ya después, un poquito más cercano, con gas, pero era con aceite, con grasas, ¿no? Entonces, animales y qué sé yo. Y vaya, hay que contextualizar muchísimo eso, ¿no? Entonces, cuidado porque se nos parece o se nos hace muy fácil decir, bueno, es que lo hicieron así. No, muy difícil. Y algo que, por ejemplo, me parece muy oportuno y no viene en el libro porque tengo información para 500 páginas. Y trae 100. Este trae 100. Y eso fue porque el presupuesto fue lo que me autorizó, ¿no? Pero, por ejemplo, Jaime Nuno, en el momento en que él gana y que le avisan que él gana y qué sé yo, él manda a hacer las copias de las partituras, de su partitura. Obvio, no había copiadoras. No, por supuesto. Entonces las copias todo era a mano. A mano. Entonces, cuidado, te equivoques. Porque cuidado. entonces, No, tenía pues, que ¿cómo? revisar cada una. Así es. Y entonces era copia por copia. Y él manda de su peculio, lo manda a cada uno de los campos militares del país, de lo que quedaba en ese momento, que es lo que hoy tenemos. Y entonces él lo paga de su peculio, casi 400 pesos de aquel entonces, era que eran mucho dinero. peso plata, peso oro. Entonces era muchísimo dinero, muchísimo dinero de verdad. Sí, claro. Y entonces lo paga y el gobierno, conste, conservador en ese momento, por cierto, en la convocatoria dice México con J, ahorita les digo por qué. Y entonces manda esto, el gobierno trata de pagar, bueno, le promete pagarle, y en eso cae el gobierno conservador y viene el liberal y no le pagan. Entonces, Se queda en no la le pagan. ruina casi, ¿no? Sí, se quedó muy endeudado, es perseguido, se autoexilia en Estados Unidos. También era perseguido Bocanegra. Bocanegra también, nada más que Bocanegra corre muy mala suerte porque Bocanegra lo esconde. Bueno, para terminar lo de Jaime esconde, Nuno. ¿no? Sí, lo esconde su familia, es un tío. Sí. Bueno, Jaime Nuno se autoexilia en Estados Unidos, finalmente está en Búfalo, no lo encontraban, ¿eh? Porque primero fue a Texas, estuvo por ahí en Nueva Orleans, qué sé yo, y todo, y ya después que se queda en Búfalo, Nueva York. Y bueno, esa fue la suerte de Nuno. Pero González Bocanegra, que padre y madre son españoles, eran perseguidos por el gobierno liberal. Trata de huir y no, lo esconde un tío, lo esconde en un sótano. En el sótano. Sí. Y se enferma de tifoidea, él muere de tifoidea. tifo, pero además se le complicó porque entonces la humedad y el frío y qué sé yo, entonces ya le dio también una pulmonía y bla, 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 pero en realidad ya tifoidea y muere como 6, 7 años después. Poquito más de 6 años, él muere después. Y en un momento complicado porque no pudo ni siquiera disfrutar de ser pues uno de los creadores de uno de los símbolos de ni darse cuenta tierra, de la trascendencia. De la trascendencia. Porque además ya había habido varios intentos de tener un himno. Entonces eran utilizados, insisto, no era de, a ver, pues ponte tal. No había grabaciones. Entonces era únicamente, lo escuchábamos en vivo. Claro. Y entonces en distintas poblaciones muy pequeñas se utilizaban corridos, como himno nacional. Y entonces se empezaba a suceder esto y este himno sí permeó. Eso es importante, ahorita les digo por qué permeó y cómo fue, pero eran utilizados distintos himnos, ¿no? Y entonces ese es el gran mérito de nuestro himno nacional porque además es una marcha y es una marcha muy cadenciosa, muy rítmica, muy... y muy bélica. Sí es bélica, pero además, mira, mucha gente me ha dicho o ha criticado el himno. Yo soy un gran defensor. No quiere decir que lo critiques. No, yo no lo critico, al contrario. Yo también estoy... digo, mira, lo que sí es así de ese himno es, si te metes conmigo... El que le busca... Te voy a responder. Así es. Te voy a responder. Entonces, de ahí viene Maciosare, un extraño enemigo. Entonces, ahí sí, o sea, te estoy advirtiendo. Yo soy hijo de Dios y todo el rollo, y todos nuestros soldados son hijos de Dios. Entonces, si tú te atreves tantito, yo pego. ¿No te parece algo contradictorio que, por ejemplo, pues en todo lo que es la política se exime esta parte de creencia, de culto? No hablo de religión, pero hablo de este amor hacia el Dios inefable. Lo prohíbe las leyes, pero está en el himno nacional. Sí,
Bueno, ese es un muy, muy buen comentario, porque fíjate, fue concebido igual en un gobierno conservador y un gobierno liberal como lo es Benito Juárez. Oye, le dicen, ¿qué pasó, Oiga. el señor don Emérito de las Américas? Oiga, ¿qué le borramos? ¿Qué le corregimos? ¿Qué le hacemos? Y todo. Ya habían sido borradas las partes de Antonio López de Santana e Iturbide, porque verdaderamente era al héroe excelentísimo Sí, de claro. Zempoala, don Antonio. No decían Antonio López de Santana, No, pero se ahí sabía. está, Se sabía. ahí está puestísimo, ¿no? De Bueno, Iturbide sí dice el apellido. Dice tal cual, dice Sí, Iturbide. Iturbide. Así es. Bueno, cuando ya las eliminan, terminando ya sus gestiones y qué sé yo, y a Juárez le dicen, oiga, ¿cómo le hacemos con el himno nacional? ¿Le seguimos o no? ¿Le paramos o qué hacemos? Y Benito Juárez dice algo, una frase, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con Benito Juárez, definitivamente, pero hay cosas con las que sí. Y en este caso él dice, al himno nacional no le tocan ni una coma. Y entonces fue un gran mérito el que haya dicho eso, porque él, por supuesto que emergía de un gobierno total y absolutamente liberal. Liberal. Entonces, y él defendió un himno. Incluso Santa Anna, en el momento que llega al poder Juárez, se ofrece para participar en el gobierno y Benito Juárez le dijo, Dice, yo "No". agradezco de una manera muy elegante, yo agradezco, pero no, muchas gracias. Oye, permíteme hacer un comentario. Hay información en redes sociales, por eso siempre hay que tener cuidado de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que escuchamos dentro de las redes sociales, porque hay detractores justamente de Juárez que dicen que Juárez borró el himno nacional y puso la marsellesa en lugar del himno nacional en sus eventos públicos. Aquí está el investigador, No. él sí nos puede decir si es cierto o no es cierto. Lo dijiste muy bien, hay algunos retractores, conste, aclaro, yo no estoy de acuerdo en muchos acuerdos y muchas declaraciones de Benito Juárez. Sin embargo, tiene un gran mérito y hizo acciones verdaderamente heroicas. Entonces, conste, ni tengo nada en contra ni a favor, sí, varias cosas, y otras cosas es que no en contra, sino que no estoy de acuerdo, pero es irrelevante. Pero eso no, al revés, él lo defendió y él pidió el que le habían preguntado si quería eliminar cosas y él dijo no. Jamás. No le tocan ni una coma. Y un gran defensor del himno nacional es Porfirio Díaz, que Sí, digamos claro. que fue su sucesor, Su de alguna sucesor, manera, sí, claro. no de inmediato, pero fue su sucesor. Sí, claro. Y además eran amigos, además del mismo lugar, eran oaxaqueños, en fin. Y Porfirio Díaz comienza verdaderamente a utilizar, no comienza, ya lo usaban, pero él ya lo hace en actos oficiales, que no oficial todavía, no es lo mismo, en actos oficiales, pero el himno nacional no era constitucional. Hay que recordar que la Constitución, la que nos rige y la que se basó, la de 1917, fue en 1857. Entonces, pero no es constitucional el himno todavía. Entonces, Porfirio Díaz lo utiliza en distintos actos y en 1904, que es los 50 años del himno nacional, porque ya se hizo todos los premios y todo, y la presentación fue en 1854. Entonces, los 50 años fueron en 1904, en gobierno de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz hace una serie de eventos para conmemorar el himno nacional e invita a Jaime Nuno. Y entonces Jaime Nuno lo encuentran por allá, lo encuentran en Búfalo, en Estados Unidos, lo regresan. Lo traen para acá, viene como invitado y además con un gran éxito, porque además ya por fin él dirige una orquesta y dirige la presentación de su himno, de su música, bueno, el himno de todos los mexicanos, vaya, pero de su creación, que por cierto había habido una controversia porque no lo querían, él era un rockstar en su momento, y entonces, pero era catalán. Sí, español, ¿no? Sí, era catalán. Y entonces todo el mundo, ¡uy, una ¿Cómo controversia! es posible? Pero eso nos va a dar pie al otro capítulo, que es muy interesante. Otro capítulo. Pues Sí. creo que es súper importante todo esto que estamos aprendiendo del himno nacional y se te agradece, Federico, de verdad que sí se te agradece mucho que hayas hecho esta investigación y creo que eres el único investigador que está vivo Sí, del vivo, himno así nacional. así es. Así es de que, bueno, pues es un gusto que estés Bueno, y con que nosotros. terminó, porque hubo investigaciones que no terminaron. Se quedaron truncas. Así es. Y que así tú es. sí la terminaste. Sí. Pues, ¿qué les parece si escuchamos una siguiente parte del himno nacional? Insisto, recuerden que tuvimos que omitir los versos en donde se habla de Santa Anna y en donde se habla de Iturbide. Así es de que vamos a esta segunda entrega
del himno nacional mexicano y regresamos con más con Federico Vale en Así la compuse por Anesma Networks. Guerra, guerra, sin tregua el que intente de la patria manchar los blasones. Guerra, guerra, los patrios pendones en las olas de sangre empapad. Guerra, guerra en el monte, en el valle, los cañones horrísonos truenen y los ecos sonoros resuenen con las voces de unión, libertad, con las voces de unión, libertad. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Antes patria que inermes tus hijos bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie, y tus templos, palacios y torres se derrumben con horrido estruendo, y tus ruinas existan diciendo: de mil héroes la patria aquí fue, de mil héroes la patria aquí fue. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ya estamos de regreso con todos ustedes en esta interesante historia del himno nacional contada por su investigador Federico Vale. Federico, pues vale la pena escucharte, vale la pena como tu apellido. No, te lo dije, gracias. Te lo dije que verdaderamente después de 4 años de investigación me enteré de cosas, bueno, no. Y en 100 páginas pues era imposible cubrirlo todo. Y esto nos da pie, repito, por lo que estábamos platicando antes de la interpretación, de Jaime Nuno. Jaime Nuno, fíjense, viene la convocatoria, presentan las propuestas literarias, gana Francisco González Bocanegra, por cierto, los nombres están en el libro. Hay 25 participantes literarios. Ahora sí ya sabemos. 25 participantes literarios. O sea, letra. La letra, tal. Gana Francisco González Bocanegra, se incineran los otros trabajos. No se conoce. Se queman. Por eso no se encontraba la información tan fácil. Claro. Porque queman toda la prueba física, digamos. Wow. Ni siquiera una foto. Exacto. Bueno, que en ese entonces... Pregunta Marta Sánchez, ¿por qué? ¿Por qué la quemaron? Pues es que era obvio que para que no hubiera... Para evitar favoritismos. Sí, para evitar favoritismos. Y entonces, no, es una muy buena pregunta, Marta, porque para evitar favoritismos... Ah, por cierto, la mecánica que del jurado, un jurado además muy importante, fueron 3 para literarios y 3 para los músicos, pero la mecánica era que se entregaba cada trabajo en un sobre. Y obvio, no eran sobres de vete a la papelería por un sobre. Era una hoja de papel doblada, sellada por parafina con un sello. Sí, claro. ¿No? Con un sello de personal. Conste, esos eran los sobres. Entonces tenían que entregarse en un sobre con un epígrafe, lo que hoy conocemos como una contraseña, como un password, como dicen los chavos. Hay passwords, yo los encontré también. ¡Órale! Esos sobres nadie los había encontrado, yo los encontré. Y entonces, en distintos lugares, ese es un buen tema, que es el que sigue. Y entonces, los participantes entregan su trabajo y entonces el jurado no sabía de quién eran. Hay epígrafes muy lindos porque hay frases poéticas, hay simplemente firmas, hay simplemente un dibujo. Hay uno que pone, no me acuerdo los números, pero creo que era 4 más 3 igual a 7. Ponen distintos epígrafes y no se sabía quién era el autor. Bueno, eliminan los literarios, gana Francisco González Bocanegra,
¿ok? Se acaba la parte literaria, Ahora vamos a la comienza la música. música y entonces hay 20 participantes 25 para lo literario y 20 para la música. para la música, entre ellos incluso Jaime Nuno. Bueno, y entonces ganan, pero en el momento en que ganan, hubo una controversia. La élite intelectual, musical, literaria, en fin, de las bellas artes en México era, olvídate, olvídate. Y era muy europea. Acuérdense que Estados Unidos todavía no se consolida, no es líder, no. Nos lideraba el mundo Francia, Inglaterra y España. España. No, punto. Ok. Hay que recordarlo. No había todo Sí, este en aquel entonces poder. eran las naciones que dominaban. Totalmente. Entonces la intelectualidad, lo máximo, quien marcaba la pauta, pues era Europa. Y entonces lo mismo sucedía en México. Bueno, y entonces, como el autor de la música era catalán, entonces, bueno, decían, no, ¿cómo es posible? Y qué sé yo, y todo esto. Y bueno, quiero decirles que las otras versiones del himno no perdieron por malas, José Antonio. Perdieron por muy sofisticadas. ¿Todavía más? Muchísimo más sofisticadas. Eran óperas. Ok. Y entonces eran muy complicadas. Era para que las cantara un tenor o una soprano. Era muy alta, era con toda una presentación orquestal verdaderamente espectacular. Conste, además, las participaciones musicales fueron entregadas, tú lo sabes, hay partituras en piano, que es la base, digamos que es el boceto para cualquier creación musical, y ya luego se hace el arreglo orquestal, o ya en distintos rubros, ¿no? Ya, no sé, cuerdas, metales, bla, bla, bla. Pero por lo regular, la principal partitura es en piano, por lo regular. Sí. Sobre todo en música sinfónica, sí, Sí. es piano, no hay más. Y entonces, unos autores la presentaron en piano, otros la presentaron con arreglo orquestal. Entonces, imagínate para el libro, si eran 16 partituras, una partitura normalmente tiene de 1 a 3 cuartillas, pero el arreglo orquestal pueden ser 8, 8 o más. 9, 10, Sí. ¿no? Cada partitura, Sí, claro. porque ya viene el arreglo orquestal. Entonces, es complicado, hasta de música aprendí. Digo, independientemente de mi familia, que también es música, pero yo no, claro. yo soy músico. No, música. Y entonces, pues bueno, hay una controversia y entonces paran la incineración de las partituras. Dicen, no, a ver. No, usted no es el autor y no sé cuánto y todo, empiezan a señalarle, le iban a hacer de chivo los tamales a Jaime Nuno. A Jaime Nuno. Y entonces, no, él comprueba y recomprueba que él es el autor, la presentan y es una maravilla. Y bueno, se presenta en el Teatro Santa Ana, que en ese momento era el Santa Ana. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo diablos iban a empatar la música con la letra? O sea, una vez que ganó la letra, ¿se la dieron entonces a los músicos? Así es. Ah, sí, porque yo dije, Sí. no podía ser un proceso disímbolo. Perdón, a lo mejor no fui claro. Sí, dice la convocatoria, con base en el texto Ganador, literario sí. ganador, Sí. se convocará a los maestros músicos Sí, claro. para que con base en esta misma propongan la música. Entonces sí, sí, claro, además tiene que haber una métrica Sí, musical claro, y qué sé yo claro. para que Sí, porque yo dije, mache. caray, ¿cómo? ¿A poco podrían ser separados? No, es un proceso. Primero la obra literaria, se le entrega al músico y el músico sobre esa obra trabaja. Nada más que, ¿qué crees? Yo pensé, como muchos mexicanos, seguramente usted está pensando lo mismo, yo pensé que había sido presentada al mismo tiempo. Es decir, escritor y músico, y no. Es más, Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra coincidieron 2 veces. Un par de veces. 2 veces, 3 veces, nada más. Nada. Que por cierto, Jaime Nuno va y le da una ofrenda, cuando viene a México en los 50 años, va y le deja una ofrenda En su a Francisco González tumba. Bocanegra. Sí. Fue un gran ¿Dónde amante está de enterrado México. Bocanegra? En Los Ilustres. En la rotonda de los En la hombres. rotonda. Los dos están juntos. Ahora ya es la rotonda de las personas. De las personas, para que no sea sea inclusivo. hombres. Así es. Para que sea inclusivo. Bueno, y entonces, de esta manera ya sabemos, pero entonces, ¿qué sucede con las partituras? Alguien las guarda. Algunas uñas, ¿no? Las guardan. ¿La de todas las que participaron? Parece que sí, porque no hay una certeza de quién las guardó y cómo. Ok. Porque años después, décadas después, en 1922 por allí, el secretario de Educación Pública dice, ¿dónde están las
las partituras, ¿no? Temen las partituras y la de Jaime Nuno y qué sé yo, tampoco incluso encuentran la de Jaime Nuno, la original. Entonces, a ver. Entonces hay una investigación y no las encuentran. Y entonces por ahí, en un museo, ahí vienen los temas de los museos, ¿qué sucede con los museos? Que cada uno resguarda un cierto capital bibliográfico y de conocimiento X, ¿no? De tal índole. Este es el caso del himno nacional. Entonces, por ejemplo, las partituras las encontré en el Museo de Antropología e Historia. Los sobres los encontré en una biblioteca en Tlalpan que se llama Manuel Orozco y Berra. ¿Por qué? Entonces tuve que hacer la investigación. Sí, fue porque detectivesco. sí. Fue detectivesco. Cada José cosa Antonio. que sucede, ¿no? No, cosa maravillosa. Es fascinante, ¿eh? Al borde del delirio. Resulta que efectivamente alguien guarda las partituras en el Museo de Historia. El Museo de Historia es el que hoy es el Museo del Mundo. Sí, Historia del Mundo, que está ahí atrás del Palacio Nacional. Ok. Entonces, que fue el primer museo que, por cierto, lo inaugura Guadalupe Victoria. Y un gran, digamos, precursor también de los museos fue Maximiliano de Habsburgo, que también tiene muchos méritos. En fin, de ahí se logra y se diseña o se funda el Museo Nacional de Historia, que lo hacen en el castillo de Chapultepec cuando se convierte en museo, porque era residencia de los presidentes. Entonces esta parte lo hacen museo y en el museo hay una biblioteca que se llama Manuel Orozco y Berra. En el museo. Después se crea el Museo Nacional de Antropología e Historia. Pero conste, la información va también distribuyéndose de una manera errónea, porque no debía de ser así. Pero por supuesto no hay el control que hoy había. Sí, claro. Que lo guardas en un archivo y se acabó y lo subes y punto. No, era físico. Sí, Ese trabajo era físico. Bueno, entonces del Museo de Historia pasa al Museo Nacional de Historia, luego pasa al Museo Nacional de Antropología e Historia, y luego ya no cabía el museo y la biblioteca en el Castillo de Chapultepec, imagínense qué ironía, y entonces mandan la Biblioteca Manuel Orozco y Berra a Tlalpan, y en Tlalpan es donde encuentro los sobres. Los sobres tanto de los trabajos literarios como de los músicos. Órale, qué interesantísimo. padre. Entonces, pues imagínate tener la oportunidad de tenerlos en mis manos. Todo esto es con guantes porque se deshacen ya algunos documentos. Entonces, bueno, pues es con guantes y con tapabocas y qué sé yo. Pero fíjate, entonces, partituras, Museo Nacional de Antropología e Historia. Parte también de cuestiones de datos contextuales de la historia del himno nacional están en el Castillo de Chapultepec y los sobres están en la biblioteca Manuel Orozco y Berra. Oye, pues qué padre. Pues vamos a escuchar la última parte del himno nacional y para la última sección que tenemos de este programa, de este documento, así le voy a llamar, de este documento histórico que estamos creando en ANESMA, voy a permitir que se cante el himno nacional como se canta hoy, con las dos estrofas en los eventos públicos, sí. En los eventos que son así, ceremonias que tienen que ver, se canta ya nada más el coro, las dos estrofas, coro y se punto, va, sí. aunque dices que deben de ser Cuatro. sí. Que es el primero. Es el primero, el 4, el 5 y el 10. Y el 10. Bueno, a ver si la podemos editar aquí y así la pasamos. Así es. Vamos a escuchar esta siguiente parte del himno nacional. Vuela altivo a los patrios hogares, el guerrero a cantar su victoria, ostentando las palmas de gloria que supiera en la lid conquistar. Tornarás en sus lauros sangrientos, en guirnaldas de mirtos y rosas, que el amor de las hijas y esposas también sabe a los bravos premiar, también sabe a los bravos premiar. Mexicanos al grito de guerra,
del acero aprestad y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y el que al golpe de ardiente metralla de la patria enlazará su cumba, obtendrá en recompensa una tumba donde brille de gloria la luz. Y de igual a la enseña querida, a su espada sangrienta enlazada, del laurel inmortal coronada, formará de su fosa la cruz, formará de su fosa la cruz. Mexicanos al grito de guerra, del acero aprestad y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Patria, patria, tus hijos te juran exhalar en tus aras su aliento, si el clarín con su bélico acento los convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Queridos amigos, bueno, pues ya escuchamos ahora sí completito el himno nacional y pues hay mucho que platicar. No se puede platicar en un programa cortito que tiene muy buena intención de contribuir con esta parte investigativa, pues de todo lo que hiciste en 4 años, pero pues lo que nos quede de tiempo ahorita, digamos que a manera de concluir toda esta información que sé que queda mucha en el tintero, platícanos qué es lo que representa hoy el himno nacional, cómo ha ido cambiando ya en estas nuevas administraciones. ¿Lo han querido dejar igual? ¿Le han querido mover algo? Porque siempre existe ahí la intención, la tentación. No, primero te agradezco y agradezco a Nesma también el interés, porque este es un tema que de pronto lo damos por hecho. Y damos por hecho, ¿no? Estamos en el Estadio Azteca o estamos en los Juegos Olímpicos o estamos en otro país de viaje y qué sé yo, y lo escuchamos y nos sentimos muy mexicanos, pero no sabemos ahora sí que ni jota del himno. ¿Por qué decía México con J? Porque ya que dijiste era la J. parte, claro, porque México con J era parte de los conservadores. Por la parte, sí, porque los españoles usaban la J. Y la X era de parte de los liberales porque supuestamente era prehispánico y entonces, que también todo tiene una contradicción, porque si fuéramos tan estrictos, entonces deberíamos de pronunciar México. Claro. Porque la Es X mexica. se pronuncia, así es mexica, entonces debería de ser México. Entonces, como que no nos demos baños de pureza. Entonces, pero a mí me gusta México, me encantaría decir Sí, México. Pero así nos dicen en Italia, así dicen México. Claro, México. Y en muchos lugares, en Francia, Sí. qué sé yo, nos dicen México. México. Entonces, bueno, es más, los gringos, ¿no? Que nos dicen México. México. Hasta se oye bonito, Sí. ¿no? Pero y nosotros pensamos que es de los gringos. No, así es la pronunciación correcta, ¿no? Entonces, en esta recta final, simplemente, que además yo puedo dar una plática de 2 días, te lo comentaba, o de media hora o de 15 minutos. Por cierto, qué bueno que lo dices eso. Acabas de regresar porque el Congreso de Guanajuato
te pidió que hicieras una serie de conferencias. Es correcto, sí, el 13 de septiembre estuve allá, estuve en el Congreso de Guanajuato y que además sí tengo el honor de que de pronto, también el honor de dar estas pláticas se las doy a los niños de distintas alcaldías en la Ciudad de México, y con muchísimo orgullo, porque además los niños saben lo que es ser escritor, aprenden a saber lo que es un investigador. Porque un investigador creen que es uno de policíaco y una Sí, cosa claro, así. claro, Y no, hay investigadores de distintas Naturalezas, disciplinas, sí, claro. así es. Y entonces, bueno, aprenden. Y al final, José Antonio es muy conmovedor porque me dicen, yo quiero ser escritor como usted, Sí, o yo claro. quiero ser investigador Claro. como usted. Y esa satisfacción no me la da nada. Entonces, Y nadie te la quita. y nadie me la quita. Así es. Y nadie me la quita. Pero Así datos es. muy importantes, porque A además, les podría hacer una recapitulación. Acuérdense, 1853, que es la convocatoria. 1854 sabemos los resultados. Y es la presentación en el Teatro Santana. Ok. Y que hay una anécdota que ahí se me fue, pero quiero ¿Estaba hacer la en el centro del recapitulación. teatro? ¿Dónde estaba? Donde está el Banco de México hoy. Ok, ahí era Donde el está el Teatro Banco de Santana. México. Sí, y se quemó y lo tiraron. Pero bueno, otro dato, 25 autores literarios, 20 músicos. Rescatables, no hubo más, 16 partituras. No fue oficial, que es el dato al que voy, ya como recta final, se hace oficial constitucional 90 años después, casi 90 años después, en 1943. Y esto fue por Ávila Camacho, la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo y todo. Incluso se manda a hacer una grabación. Y la única grabación, bueno, la primera grabación que se encuentra está en el código QR del libro. Hay un código QR en la página 99 para todos los chavos también que interactúan en las redes y los móviles y qué sé yo. Entonces, con un código QR, un lector de código QR, uno entra a la 99, a la página 99, y ahí puede uno escuchar la primer grabación del himno nacional, y todavía tiene un dejo operístico. Okay, todavía tiene un dejo operístico. De hecho, cambiaron la tonalidad para que pudiera ser más es correcto. Para que pudiera ser más permeara, popular, para que fuera más popular. Porque imagínate cantándola como tenor, pues no, se iban a desgañitar, o como sopranos. Entonces, no iba a poder ser cantable. Perdía lo popular. Así es. Perdía lo popular. Entonces lo bajaron. Todavía, las demás eran todavía más magníficas en el sentido, no que fueran superiores, no. Eran magnificentes, eran espectaculares. Entonces eran muy complicadas. Así es. No por malas, insisto. No. Qué padre que tienes esta investigación, y a lo mejor ojalá y pudiéramos con algún músico poderlas interpretar, ¿no? Yo hago esos eventos. Híjole, pues hay que ir a tus eventos. ¿Dónde encontramos el libro? El libro, miren, lo que pasa es que es un proyecto de la Secretaría de Cultura Federal, de la administración pasada, y entonces, en teoría, debe de estar en Educal, en todas las librerías que pertenecen a la Secretaría de Cultura, son Educal, pero sin embargo... ¿Y tú tienes forma también de hacerlo distribuir? Yo los imprimo. Ah, ¿tú los imprimes? Yo los imprimo. Entonces, si aparece, por favor, tu número telefónico, ahorita te lo pedí, o dime en dónde. Mejor cómo. por mail. Por mail. Prefiero ándale, por mail. Por correo electrónico. A ver, dinos tu correo electrónico. Sí, es Favalech, así, F-A-Vale, C-H. Se lee Favalech, vale con V, por supuesto, favalech@gmail.com. Ahorita lo ponemos aquí en una pleca. Así es. Para que toda la gente lo vea, comuníquese con Federico, y bueno, pues ya tú les dirás cuál es la mecánica para poder adquirir el libro, ¿no? Sí, quiero terminar. Se hace constitucional en 1943. Ok. En 1943 se hace constitucional. ¿Quién lo decreta constitucional? Ávila Camacho. Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho. Y luego Miguel de la Madrid, efectivamente. En el 80, ¿no? En el Sí, por ahí de los 80 y tantos. 86, en el 86 se decreta y se publican que las tiene que estrofas, cantarse en todos. que son, sí, en las escuelas y demás. los cosas. eventos, y eventos públicos, que tiene que hacer una ceremonia, y que además quedan las 10 estrofas, pero ahí se decide también que se puede hacer a través de las 4 estrofas, que es la 1, la 4, la 5 y la 10, y más el estribillo, ¿no? Que es lo que
se permite, en vez de que se canten las 10, se permite que en eventos, como tú muy bien lo dijiste, se permite que en eventos oficiales y públicos se canten estas 4 estrofas, que han sido reducidas y que ya la gente canta 2. 2 nada más. O bueno, en fin. Así, pero digamos que esto es un extracto de todo lo que podemos saber del himno nacional, que es una historia verdaderamente fascinante y que de veras no pierdan la oportunidad de hacerlo. Hay algunas, como de texto, doné algunos libros en el Castillo de Chapultepec. Por supuesto, soy escritor del catálogo del INVAL, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y que, pues bueno, todas estas instituciones tienen copias de este libro, ¿no? En bibliotecas, evidentemente, que ahora ya no se usan, pero sí ¿Virtualmente existen. hay alguna intención de sacarlo? No, porque todavía yo tenía un compromiso con la Secretaría de Cultura, que ya lo cumplí. Ok. Era un cierto número de libros que se tenían que regalar, ya los regalé todos, ya hasta me pasé, pero ya A mí me va a regalar uno. Claro, y tengo propuestas. Voy a hacer una edición con Leopoldo Mendívil, Leopoldo Mendívil López. Voy a hacer una edición que se va a llamar Secreto Himno. Y este gran escritor, este compañero que es un gran bestseller, entonces se va a llamar Secreto Himno. Y tengo algunas otras ofertas de Santillana, de algunas otras editoriales. Así es, para hacerlo de 400, 500 Sí, páginas. o sea, lo que tenga toda la información que nos has ido compartiendo aquí. Yo te hacía preguntas con respecto al himno nacional, que si había la tentación de en algún momento de que alguien le pusiera de su cosecha. No, fíjate que afortunadamente en eso sí han sido congruentes, en muchas cosas no. Sí, las autoridades, la verdad, y los políticos, y luego nos involucran a todos, nosotros andamos pagando los platos rotos, pero no, en este caso, fíjate que ha habido un gran respeto. Qué bueno. Y al revés, incluso ya te dije, el presidente Miguel de la Madrid, por cierto, el secretario de Educación Pública era mi tío, Miguel González Avelar, un gran tributo, en paz descanse, pero ahí fue donde se establece y se publican las letras, la letra tal cual como oficial. No obstante, ya había sido constitucional, repito, por el presidente Ávila Camacho en 1943. Pero fíjate, fueron 90 años después de creado el himno nacional. Entonces, bueno, esto es un poco una aportación, de veras te lo agradezco, a Nesma también le agradezco, a Martita, en fin, a todo el equipo, de verdad este interés, porque de alguna manera esto nos hace, cuando hay una conciencia de algo, le damos mucho más valor, lo amamos de sobremanera. Y en este caso, yo que soy un amante de la música clásica, por ejemplo, yo voy a las pláticas previas a cada concierto, de algún concierto de Bach, de Schumann, de Wagner, que es de mis favoritos, en fin. Pero cuando conoce uno la historia de cada creación musical, es distinto. Sí, claro. Lo ama mucho. Tú seguramente te gusta mucho Wagner porque él es, digamos, que el padre de todo lo que hoy hacemos los que cantamos contemporáneamente, lo que queremos. Él hizo cosas impresionantes, como que escribió todo lo que se tenía que escribir, y ya nada más nosotros lo que hacemos es replicar, revolcar la gata, como decimos por ahí, la misma gata, nada más que revolcar. Tiene su mérito, Sí, por supuesto, pero sí, sensacional. Wagner, y además la pasión, la fortaleza, todo el ímpetu que le pone a su música, pues bueno, me parece. Queridos amigos, pues vamos a escuchar ahora el himno nacional, como se escucha normalmente en cualquier ceremonia hoy en día, y regresamos para despedirnos. ¿Te parece? Perfecto, vamos. Aquí está el himno nacional mexicano, como lo escuchamos cotidianamente. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada
mexicanos al grito de guerra, del acero aprestad y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Pues, ¿qué les parece, queridos amigos? Y seguramente, y aquí también nos va a ayudar Federico a compartir con todos ustedes esto que le hemos llamado los símbolos patrios. Porque cuando nos preguntan, también los mexicanos nos encanta ser patriotas, pero a veces resultamos patrioteros, ¿verdad? Sí, es la verdad. Y no tenemos mucho conocimiento. El himno nacional es uno de los símbolos patrios. No sé si tú conozcas cuáles son. Preguntarte eso es. No, por pero supuesto. bueno, es para que. Qué bueno, y es un muy buen comentario, porque saben que justamente yo tengo una propuesta para la secretaria de Cultura, ya se la hice llegar, la secretaria de Cultura Federal, la doña Alejandra Frausto, porque, mire, hay una casa de la bandera en Iguala, en Guerrero. Que es cuna de nuestra bandera. Que es la cuna de la bandera. Y ahí está la historia de la bandera y es un recinto muy bonito, qué sé yo. A mi sentido yo creo que le hace falta ahí algunos retoquitos, pero tiene su mérito y es un gran trabajo, de verdad. Desconozco a los autores, pero de verdad mi mayor reconocimiento. Y entonces yo le dije a la secretaria de Cultura, le dije, oye, ¿por qué no fundamos el Museo del Himno Nacional? Tenemos muchísima información, ¿no? Entonces, la curaduría, por supuesto, estaría a cargo de un servidor. Entonces, es muy importante esto porque además la letra, por ejemplo, también se dice que el manuscrito original está en una óptica que le pertenece a un chino que está en la calle de... No manches. De la calle de Perdón por la Donceles, expresión. sí. Y entonces resulta que él compró este inmueble y entonces resulta que ahí estaban así Ahí y no estaba. se quiere deshacer de él y qué No, sé pues, yo. por supuesto. Que de alguna manera sí, yo creo que si le echan ganitas las autoridades claro. del gobierno, por supuesto que Se digo, hace es un una pequeña documento que es... expropiación. Pues sí, porque Pues sí. es propiedad de la nación. Sí, claro. Entonces, Es como de el hecho, penacho de Moctezuma. por eso no pudo caminar la demanda de derechos de autor de la familia de Jaime Nuno. Él era un gran amante de México. No, su familia, después algunos de sus descendientes, sí la registraron con derechos de autor, válgase, en Estados Unidos, y luego quisieron demandar a México. Y entonces le dijeron, no, perdón, esa es propiedad del Estado, de México. Perdón, así que gracias por participar. Y si no, Adiós. hazle como quieras. Hazle como quieras. Vete de a cualquier vas. juzgado internacional. Ajá. Y no va a pasar. Exacto, no va a pasar así simplemente por derecho internacional. Y agradecer finalmente, José Antonio, de verdad, una vez más, a ustedes, a todo el equipo, de verdad, muchísimas gracias por este interés. Y que además no ha sido poco. Le agradezco también a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, esta gran sociedad, que es la segunda sociedad científica del mundo, y la primera en América Latina fue la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. No se ingresa por solicitud, se ingresa por méritos. Entonces, yo soy miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a la Asociación Nacional de Locutores de México, que nuestra presidenta, pues me ha dado la responsabilidad de cultura, y a distintas instituciones donde me han dado reconocimientos, al Palacio de Bellas Artes. Tengo el honor de haber presentado mi libro, La Primicia, fue en el Palacio de Bellas Artes, al Castillo de Chapultepec, que también hace como una semana estuve dando ahí una conferencia. En fin, a todas las instituciones, al Museo Nacional de Antropología e Historia, al Museo Nacional de Historia, al Archivo General de la Nación, que contribuyeron para este trabajo. Pues ha sido un placer tener en este programa, un programa especial. Así se compuso el himno nacional. Un baluarte de nuestro México. Yo sí lloro cada vez que lo canto, Yo porque también. la verdad es maravilloso. Me emociona Me muchísimo. emociona. Somos Me una emociona nación muchísimo. que vale la pena. Así es de que, gracias, Federico. Muchísimas gracias. Antonio, muchísimas Que Dios te gracias. bendiga y que sigas haciendo tareas como esta. Sí, seguimos haciéndolas. Bueno, pues nos vemos la próxima semana en Anesma Networks en Así la compuse. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Pórtense mal, cuídense bien y sean felices.